Para tener una lectura de la realidad política electoral de manera independiente sobre los resultados acontecidos en las elecciones presidenciales y que hoy ya tienen a dos finalistas que prácticamente venían liderando las encuestas electorales, vamos a conversar precisamente con Sheila Wilker. Nos atiende esta conversación desde Buenos Aires, Argentina. Ella es investigadora en comunicación y opinión pública también. Muchísimas gracias, Sheila. Los resultados del Ecuador dejaron precisamente un acontecimiento inédito. Los dos candidatos que estaban dentro de las preferencias electorales, es decir, el oficialismo, Daniel Noboa, y de la agrupación política Revolución Ciudadana, Luisa González, prácticamente nos conllevan algunos análisis importantes que le hemos venido desarrollando, pero queremos escuchar desde su ángulo, desde su perspectiva y sobre todo un poco alejada de nuestro país, que probablemente tenga una lectura muy diferente a la que hemos nosotros ya desarrollado con algunos analistas políticos y económicos y en todo aspecto para revisar la realidad política electoral. Sheila, ¿cómo usted mira este resultado apretado que se ha dado en el Ecuador? Bienvenida. Gracias, Pedro, un placer acompañarte esta mañana. Mira, lo primero que te voy a plantear es, nosotros decíamos antes de la elección que veíamos una escena de hiperpolarización, que es un fenómeno que se viene dando en algunos países latinoamericanos. En general, cuando tenés un fenómeno de hiperpolarización, los dos principales candidatos se quedan con el grueso del voto a costa de las otras ofertas electorales, que es algo de lo que hemos visto en la escena ecuatoriana, ¿no? Este resultado, nosotros habíamos predicho un resultado muy ajustado, habíamos dicho una pequeña ventaja para Luisa, pero un escenario totalmente competitivo. Bueno, lo que está mostrando es que efectivamente tenés a la sociedad ecuatoriana partida en dos, un poco parecido como pasa, te decía, en otras partes. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en muchos países latinoamericanos, donde dos grandes players se quedan con todo. De cara al balotaje que va a enfrentarse en abril, nosotros volvimos a medir un poco, viste que siempre una nueva elección, yo te diría, es una nueva jugada, una nueva tirada de dados, y medimos, bueno, un poco cuál es el punto de partida de esta escena electoral, cómo están partiendo estos dos jugadores, estos dos actores, ¿no? Casi como en una carrera de caballos, y lo que estamos encontrando es que efectivamente hay una prevalencia de la demanda de cambio, pero sigue siendo una escena muy ajustada con una favorita, sigue apareciendo Luisa como favorita, pero en una escena, nuevamente insisto, de gran tensión, de gran empardamiento, ¿no? Digamos, hoy nosotros lo que tenemos es un proyectado si querés te digo los datos que tenemos hoy, están en 50 puntos para Luisa, 46,5 para Daniel Noboa. Ya. Entonces, esa medición, Sheila, que acabas de mencionar, es una proyección con miras a la segunda vuelta electoral en el país. Exactamente, esto es una medición que hicimos postelectoral, primera vuelta, generales, de cara al balotaje. Por eso te decía, arranca una nueva escena, y esta nueva escena parte de aquí, ¿no? Digamos, o sea, parte de una escena favorable a la Revolución Ciudadana. Vimos también en esta medición un poco cómo se va a distribuir o cómo se está comportando el voto de Isa. Yo creo que ahí no hay grandes sorpresas, porque es bastante intuitivo lo que uno puede imaginar sobre el comportamiento de Isa. Nosotros estamos viendo que el 80% de ese electorado migra a González, y creo que eso un poco te explica, ¿no? Digamos, este favoritismo por la candidata de Revolución Ciudadana, ¿no? Pero los dos candidatos, ¿hacia dónde deben de apuntar en este proceso ya de instancias finales? Porque hay un 9% de ciudadanos que votaron votos nulos y votos blancos, pero también existe un ausentismo que es bastante importante, que está entre el 18 y 20%, es decir, más de 2 millones de personas decidieron no asistir a las urnas electorales. ¿Hacia qué segmento deben apuntar ambos candidatos para captar ese electorado?
Mira, te voy a decir algo. Lo primero es, más de 80 puntos de movilización a las urnas es una movilización alta. Es cierto que están los valores históricos de Ecuador, digamos, pero es una movilización alta en contextos de voto obligatorio como es Ecuador. O sea que en principio yo te diría que movilizar a los que no fueron a votar parece una tarea más difícil que poner el foco en los que sí se movilizaron y fueron y votaron terceras opciones. Yo te diría, si tuviese que decirte por preferencia, te diría, primero el voto en disputa, ¿no? Digamos, gente que se movilizó a las urnas y votó terceros espacios. Segundo, votos nulos y blancos, a ver si es posible motivar una participación en un contexto más agónico como es un balotaje. Y en tercer lugar, movilizar a los desmovilizados. Por supuesto, eso siempre sucede entre las generales y el balotaje, siempre se incrementa el número de participación, sucede en cualquier país, sucede también en el Ecuador. Ahora, lo que cabe esperar es un incremento pequeño ahí. O sea, lo que te digo es, y soñar con la idea de una movilización total es prácticamente imposible. Por eso me parece que las campañas hoy deben estar, los búnkers, las campañas, los que diseñan las campañas, los estrategas, deben estar mirando hoy en ese orden de preferencia cómo activar el voto. Por supuesto, se mira todo, en una campaña electoral se mira todo, digamos, o sea, cada voto vale, y más cuando tenés una escena tan cerrada. También creo que es distinto como mira la escena la campaña o los estrategas de campaña o el equipo de campaña de Luisa González que el de Daniel Noboa. O sea, el de Luisa González arranca con un punto a favor, que es, digo, la reorientación del voto de Isa, que es un voto mayormente favorable a Luisa. Entonces, digo, yo te diría, arranca sin embargo, Sheila, pasa con Nader, algo distinto pasa con Nader. Sin embargo, hay una fragmentación al interior del movimiento Pachacuti que promocionó o auspició la candidatura de Leonidas Issa. Entonces, no se podrá dispersar esa votación porque existen algunos actores políticos de la misma CONAIE que dicen no respaldar a la agrupación o a la candidata presidencial Luisa González, porque también recuerdan algunos antecedentes de cómo en la época del correísmo esta tendencia política lamentablemente afectó los intereses de la comunidad indígena. Sí, miren, lo que nosotros tenemos en términos de números es que 8 de cada 10 electores de Issa migran a Luisa, 2 de cada 10 migran a Noboa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí es que la disposición natural de ese espacio, por supuesto son espacios pequeños, son más difíciles de medir, pero la disposición natural es 80-20, ¿no? Digamos, ahí ya estás viendo fuga, digamos, no es un voto que migra compacto. 20% de un electorado con características similares es mucho, digamos, ¿no? En realidad uno esperaría un comportamiento, si querés, más compacto. El caso de González Nader es distinto. Ahí también vemos vemos una cosa partida que es no todo para Noboa, pero al mismo tiempo dificultad por parte de la figura de Luisa, que se queda con un porcentaje, del mismo modo que Noboa se queda con un porcentaje de Issa, y después tenés una migración importante del 30% a ninguno, no sabe, al doble rechazo, ¿no? Entonces lo que vos ves ahí es que también hay una escena, digamos, donde un voto que parecería ser compacto, opuesto a la Revolución Ciudadana o más afín a Daniel Noboa, también tiene un comportamiento fragmentario. Entonces, la fragmentación yo te diría que es parte de esta escena. La pregunta es cómo se parte eso que se parte, ¿no? Digamos, como cuando compones un helado, ¿viste? Cuando pedís el kilo de helado, dame la mitad o 3/4 de un sabor y el otro del otro, ¿no? Digamos, entonces la torta, el helado se reparte de modos distintos. Creo que un poco esto que vos señalás es cierto, no es en bloque,
pero la disposición natural de ese electorado hoy está 8/2 con favorabilidad para Luisa, ¿no? Ya, perfecto. Cambiemos de tema, mi querida ¿Cómo no? Sheila. Estás interesado en Buenos Aires, estás interesado en Argentina. Sí, lo que pasa es que hay un escándalo ahorita en estos momentos. No sé qué estará pasando ahorita en la situación política social de Buenos Aires, Argentina, o en Argentina en general, porque el presidente Milei promocionó en una de sus cuentas de redes sociales la presencia virtual de una criptomoneda, y él lo hizo en su cuenta oficial personal. ¿Qué reacciones ha causado esto y qué desestabilización pudiera provocar, si esto es así, dentro del sistema financiero de Argentina? Bueno, mira, la situación es difícil en general de entender para el público general, por la dificultad que implica el mundo cripto por su desconocimiento. Pero efectivamente tomó un estado de escándalo importante. Yo te diría ayer y antes de ayer copó la discusión política. La oposición está presentando juicio político, la oposición más dura, ¿no? El kirchnerismo está presentando un pedido de juicio político, y por supuesto Argentina está conmocionada. El presidente Milei venía de tener, digo, por lo menos nuestros últimos números, que los habíamos terminado la semana pasada, venía de tener una adhesión absolutamente sostenida de en torno a 50 puntos. Esto significa, esto en Argentina es mucho, y es mucho sobre todo en un contexto de iniciativa de ajuste, como la que tuvo el presidente, ¿no? Digamos, lo que uno ve ahí es yo diría la vocación del argentino de acompañar un cambio profundo, ¿no? Una demanda de cambio. Yo creo que esa demanda de cambio profundo, que también la vemos en Ecuador, ¿no? Digamos, la demanda de cambio, que es tan importante en la adhesión a un dirigente o en el comportamiento electoral. Bueno, era un poco lo que lo sostenía. No sabemos si decir todavía lo que lo sostiene o no. Sí está claro que para el gobierno está siendo difícil encapsular el tema, claro, porque creo que esto es lo más delicado, la dificultad para encapsularlo, y por supuesto el impacto en cascada de cosas que se abren. Hoy abren los mercados, la gente se pregunta cómo va a ser el valor de las acciones y de los bonos argentinos. Claro. Hoy hay feriado cambiario en Estados Unidos. Entonces ahí me permite hacer una nueva pregunta, Sheila, porque promocionar una moneda que no esté dentro del marco jurídico de su nación, ¿en qué incurre o en qué transgrede la norma o la Constitución en Buenos Aires? Y es por esta razón es que hay cuestionamientos, inclusive hasta se intenta por parte de la oposición llevarlo a juicio político al presidente Milei. Mira, hay otros, yo te planteé lo de juicio político, es la oposición más dura, la oposición del kirchnerismo. Después tienes otros segmentos de la oposición que dicen investigación, pero no juicio político. O sea, esto también divide a la oposición. No termina de estar claro. Algunos hablan de un entorno que mal asesora, otros hablan de estafa, otros hablan... lo que está claro es que hay un golpe a la confiabilidad de la figura del presidente. Yo creo que esto es uno de los elementos más importantes. Nuestro presidente Milei venía teniendo un liderazgo global muy... ¿Consolidado? Consolidadísimo, absolutamente. Ahora sí, ¿fue una ligereza, una torpeza o tiene una intencionalidad promocionar una criptomoneda el presidente Milei? No lo sabemos, o sea, no es algo que está, o sea, yo no puedo, me cuesta pensar o sea, creo que fue más un paso de asesoramiento, un paso en falso tras un asesoramiento equivocado. De hecho, vos fíjate que algunos de los sectores más cercanos al presidente, algunos de los actores más cercanos al presidente se preguntaban a quién se le pudo haber ocurrido que esto iba a ser una buena idea. No, vos fíjate además que hay un antecedente que es la moneda de Trump, la moneda de Melania. La escena todavía es confusa, va cambiando minuto a minuto.
Pero bueno, se vienen ahora, digo, esta semana el presidente viajaría a Estados Unidos, era un viaje que ya estaba pautado, hay interrogantes sobre cómo puede irle en este viaje, tenemos por delante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay interrogantes sobre cómo puede ir esa negociación. Sheila, te interrumpo porque me lo voy a robar 30 segundos a la producción y quiero nada más leer textualmente esto y así mismo en breve para que me dé su apreciación. Dice, el presidente podría haber violado abiertamente la ley de ética pública y la ley de entidades financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos, indicó en X el presidente de la coalición cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, bajo un mensaje titulado "Mi ley debe ser investigado en el Congreso". ¿Qué tan grave es este tema? Absolutamente tiene que ser investigado. Y sí, es un tema delicado, A priori no es correcto que un presidente promocione ninguna clase de iniciativa, ¿no? Digamos, creo que la diferencia entre la moneda de Trump y esta situación es, Trump no era un presidente cuando se lanzó la moneda, ¿no? Claro, además que hay un marco jurídico, una ley financiera y no puede generar una desestabilización con una moneda que no está regulada dentro del marco jurídico de Argentina. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, Pedro, lo último, hace falta investigar para entender un poco más una escena todavía muy confusa y que cambia minuto a minuto. Perfecto. Sheila Wilker, muchísimas gracias por conversar con Noticias sobre Omar. Un abrazo a la distancia, a todo Buenos Aires también y Argentina. Vamos a la pausa publicitaria, ya retornamos.